Direct Memory Access o DMA. Entonces, ¿qué sucede? Sabemos de que las entradas y salidas son mucho más eficientes, pero eso requiere que el procesador pues ejecute instrucciones para procesar esa entrada y salida. Vamos a agregar un modulito de memoria, un modulito especializado para gestiones de memoria que se conoce como el DMA. Entonces resulta, Saúl, imagínate que tenés tu CPU aquí, ¿verdad? Tu computadora tiene uno o dos discos duros. Dos. Imagínate que tenés tu computadora, tenés aquí el disco duro 1 y es bastante plausible que usted tenga un dato en el disco duro y que necesite pasarlo a una llave USB. Saúl, si todo este trabajo se hiciera a través del CPU, su CPU se le fulea, o al menos uno de los núcleos se le llena, haciendo lectura, escritura, load resolver. El procesador apunta a lecturas y escrituras, usted le degradaría el rendimiento. Y estas son operaciones muy sencillas que no necesariamente involucran el uso de un CPU completo para realizarlas. Entonces, el concepto de DMA es un módulo de hardware especializado que sí es controlado por el CPU, pero se encarga de realizar estas gestiones de memoria. De manera tal que el CPU lo que le dice es copia este archivo acá y el DMA se encarga de hacer la transferencia completa. Y le informa al sistema operativo cómo es el estado de la transferencia para usted verlo en su barrita de avances de transferencia de datos. Pero la parte grande de la transferencia lo hace el DMA, lo hace de manera concurrente a la ejecución de otro programa del procesador. Entonces, ese es el concepto principal. Lo que se busca, Saúl, es ganarle rendimiento al procesador de que no gaste en este procesamiento de transferencia de datos. Esto le puede usted llenar el bus de comunicación con el procesador, además de que te degrada el rendimiento. Entonces, lo que se busca es desacoplar lo que son estas transferencias con el Direct Memory Access, que es tener ese modulito aparte que se encarga de realizar esta tarea. Entonces, podemos verlo en este diagrama. Vamos a tener memoria, que puede ser RAM, y que una serie de datos que se encuentran en la RAM sea necesario pasarlo a un disco duro como tal. El DMA hace que esto no sea necesario, de que todos los datos pasen por el procesador con load word storage, sino que pasen directamente por ese modulito para que lo que tenés en memoria se guarde en el dato como tal. Entonces desacopla esto. Va a haber un bus especializado para realizar esta clase de transferencias. Y esto es bueno, ahora el procesador lo podemos utilizar para hacer otras tareas chivas como nuestros videojuegos, como y las tareas importantes que estamos realizando. Entonces, nos libera esa carga computacional al procesador. Entonces, el DMA como tal va a tener funcionamiento, va a tener líneas de datos que nos va a decir, por ejemplo, cuántos datos va a transferir un registro de datos, que es esos datos como tales, cualquier dato que se reciba se va a almacenar internamente a lo interno del registro y una línea de direcciones que nos dice la dirección del dato como tal, cuál es la dirección del dato como tal que se está procesando en un momento dado. Y para el procesador hay una línea de conexiones de control que es básicamente la manera en que el procesador le dice al DMA ejecute una operación u otra. Lea de esta dirección y escriba en esta otra. El DMA tiene una línea de interrupciones al procesador que es donde le avisa, mae, ya terminé. La transferencia de memoria que usted me puso a hacer entre esos dos puntos, ya terminé y le avisa al procesador como tal. Entonces, aquí está, pues para hacer una instrucción de DMA se requiere la siguiente información: solicitar una transacción a través de la línea read y write, la dirección del dispositivo de entrada y salida que va a estar involucrado, dígase el disco duro, el cual se va a leer la información o escribir la información, la dirección inicial de memoria de los datos que vamos a transmitir para comenzar la transferencia de datos y el número de datos que vamos a transmitir desde un disco duro a la llave USB, tal como te mencioné anteriormente. Entonces, el procesador le brinda la función al DMA y puede continuar realizando otra tarea.
el DMA se va a encargar de hacer toda la transferencia como tal y le avisa al procesador cuando termina. Eso a través de una señal de interrupción. Entonces el conceptito es bastante sencillo. Es un módulo de hardware que se encarga de transferencias de memoria entre dispositivos de entrada y salidas o memoria RAM a entradas y salidas. Y eso pues involucra una gran ganancia. Entonces tenemos distintos esquemas de DMA. Vamos a tener uno donde el bus de datos es compartido entre el DMA y los dispositivos de entradas y salidas. Este no es muy eficiente porque si una transferencia de DMA se está realizando en el bus, pues el procesador se ve limitado al acceso. Mientras que pueden haber subsistemas de DMA especializados donde el procesador le dice a estos dos dispositivos que se transfieran datos entre sí, pero también puede haber otro dispositivo especializado con su propio DMA que se puede comunicar con otro DMA. Nuevamente, este tiene la misma desventaja que el de arriba, que es que compite por el bus de datos con el procesador. Y luego en procesadores modernos, que es un bus de entrada y salida, que es cualquier dispositivo de entrada y salida tiene un bus de datos desacoplado al bus de datos del procesador y cualquier transferencia que se realice entre ellos pasa por el DMA directamente sin involucrar al procesador. El procesador únicamente lo que le va a dar es la orden de la transferencia como tal. Entonces eso es lo que se utiliza en sistemas modernos. Y ahorita vamos a ver lo que son interfaces y protocolos de entrada y salida.